bienvenidos, Muy buenos días. bienvenidos a un episodio más de Ecos de Propósito, el podcast de Fundación Ikibuntu. A ver, cada persona, cada vida es tan valiosa en sí misma, ¿no? Tan valiosa. Y cuando empezás a recorrer el país o empezás a recorrer situaciones o empezás a recorrer situaciones tanto de enfermedad como de dolor, como de pobreza, duele tanto, ¿no? Duele que decís, no hay derecho que un chico hoy tenga hambre, no hay derecho que hoy una persona con discapacidad no pueda tener la terapia que necesita, no hay derecho que... Y nuestra postura no es que todo es... tiene que haber un Estado que lo haga todo y lo dé todo. Nosotros ese modelo desde lo que nosotros vamos viendo es que es entre todos, ¿no? Es entre todos, es entre lo público, que obviamente tiene un rol imprescindible, entre lo privado, entre los ciudadanos, que tenemos tanto para hacer sumándonos como ciudadanos o voluntarios, y entre tantas organizaciones que complementan esa tarea. Ahora, ¿qué vemos nosotros? Que cuando una persona está herida en su dignidad, con todo ese dolor que te comentaba antes, muchas veces hay gente que quiere ponerle mote de víctima. Vos estás así por toda una situación y sos víctima y esperá que nosotros te vamos a solucionar tu problema, sea cual sea. Y hay ONGs que lo que plantean es, no, vos tenés que ser protagonista. Y hay otros que vienen y dicen, no, esta víctima tiene que hacerse solo porque es planero, porque es esto, porque es lo otro, y todos nos hicimos solos. Y después muchas veces me pasa que cuando con esas personas me dicen algo así, le pregunto, pero te hago una consulta. Vos fuiste a la escuela, terminaste la secundaria, y siempre hay un entramado social que acompañó a ese protagonista, y eso es lo que las ONG hacen. Acompañan a esos protagonistas para que dejen de ser víctimas, avancen, y en ese desafío es donde se ve la dignidad en su esplendor. Una ONG que acompañamos una vez compartió. Una vez encontramos un chico de 8 años temblado en una zanja y entró a nuestra organización y hoy es gasista matriculado. Vos decís, wow, no sabés qué pasó ahí, pero sabés que algo maravilloso pasó. Nos pasó una vez en la pandemia, todo cerrado, nadie recibía donantes y estábamos compartiendo entre ONGs y una dice, no saben lo que nos pasó. Vino un señor y nos donó, como les di, el equivalente hoy a 2 millones de pesos. ¿Cómo pasó eso? Enfermo, COVID, internado, salió, pero tuvo mucho tiempo, vieron que nadie podía visitar a nadie, con una enfermera. La enfermera le compartía lo que le iba pasando. Y le contó su historia personal, que había nacido en un contexto vulnerado y que había una ONG, la había acompañado. Y esta persona salió y le dijo a la ONG, yo no sé lo que hacen, pero sé el fruto que generaron. Acá está mi acompañamiento. Eso es dignidad herida y dignidad reconstruida. Dignidad. Pongo otro ejemplo. Una ONG que empieza a darse cuenta que los chicos, las chicas necesitaban estimulación. Entonces hablan con la mamá. Che, pero ¿por qué no le leen cuentos? ¿Qué es eso? Nunca nadie había leído un cuento a esa mamá. No sabía lo que era eso. Bueno, esa ONG armó una escuela para padres para poder acompañar y van desde todo ese tipo de cosas. Dignidad recuperada. Y así puedo mencionar tantas y tantas historias de personas que hoy están trabajando en empresas, personas que hoy están cumpliendo sus sueños, emprendedoras, que Ikibuntu tiene mucha experiencia en eso, que hoy van haciendo que su emprendimiento de subsistencia pase a ser un emprendimiento que le permita proyectarse un poco más, un emprendimiento que le permita encontrar su propósito y su sentido. Y así, ¿no? Alguien que hace poco, bueno, se conoce Empujando Límites, hacen bicicleta en tándem. Cuando uno ve a un chico, una chica de 4 o 5 años que por primera vez anda en bicicleta y ves esa sonrisa, sí, bueno, y todo eso es, volviendo a por qué me despierto todos los días, porque
es o el desafío de cómo lograr eso o disfrutar de eso y maravillarnos de eso y acompañar en esos procesos. Y en el camino, además, el gran regalo de ir haciéndote amigos, ¿no? Y llenándote de amigos que trabajan por la dignidad de cada persona día a día, en silencio, sin que nadie lo sepa, sin que muchas veces salgan los medios. Por suerte existen canales como estos y otros que van animando y mostrando y compartiendo. Bueno, y ese es el camino que se puede. Nosotros, ahí comparto un paréntesis, que esta es una linda historia. El nombre técnico para las personas que acompaña una ONG, una organización social del tercer sector, bueno, son todos sinónimos, es beneficiario. Ese es el nombre técnico, que es un nombre horrible, porque es asimétrico, hay un beneficiario y un beneficiador, es horrible la palabra. Y entonces nosotros, cuando formamos a las ONG, yo siempre decía lo mismo. Cada uno de ustedes tiene sus beneficiarios, y algunos lo llaman huéspedes, otros llaman gurises, otros changos. Pero el nombre beneficiario es horrible. Entonces yo desafiaba a las ONG que estaban ahí a decir, si alguien tiene un nombre mejor, nos avisa. Y un día vino Diego de una ONG y me dice, tenemos la palabra para potenciar solidario. ¿Cuál es? Protagonistas. Así llamamos nosotros a nuestros beneficiarios, pero creo que es común a todos. Fue como un rayo, plum. Y a partir de ahí es protagonistas. Y ese es el camino, ¿no? Lo disfruto tanto que, bueno, creo que ese es mi propósito. Desde mi lugar, o sea, yo creo que mi propósito es visibilizar distintas realidades que son, por ejemplo, la discapacidad, el ser mamá con discapacidad, el ser mujer con discapacidad. Son todos temas que algunas veces para la sociedad son como que no van de la mano. No pueden ir de la mano ser mamá y tener una discapacidad porque es como que no lo vas a poder lograr y sin embargo sí se puede. Siempre con tiempo, siempre con ayuda, sí, pero se puede. Y entonces creo que mi propósito es desde lo cotidiano. Yo no digo que tengo un propósito que digo, bueno, hoy salgo a la calle y cambio el mundo, no. Desde mi lugar, desde enseñarle a mi hijo, que es el que va quizás sí a salir quizás no, va a salir al mundo y va a decir, soy esta persona, que tenga los valores que le inculcamos la familia, para que él cuando tenga, desde ahora, desde el jardín ya sepa cómo manejarse. Y yo creo que mi propósito es ese, sembrar esa semillita de empatía y de saber de que no todos somos iguales. Y como le digo a él, porque quizás él me pregunta a veces por algunas situaciones en el jardín o en la calle, y le digo, no todas las personas somos iguales y está bien, siempre le digo yo. Y contanos tu pasaje por Ikibuntu y qué aprendiste. Sobre todo me importa que compartas qué aprendiste. Bueno, en Ikibuntu yo empecé buscando acrecentar las ventas, ¿no? Yo veía en Instagram o en redes que ponían, hace tantos videos por semana, por día, y vas a encontrar la fórmula de las ventas. Y lo hacía y no lo encontraba quizás. Y bueno, así encontré, gracias al profe Carbone, que es también una persona muy importante en la fundación. Él hizo un posteo, yo entré y dije que es la Ikibuntu. Y bueno, leí de qué se trataba, todo, me gustó. Y bueno, al principio tuve un tutor que se llama Manuel, que me ayudó un montón. Durante 6 meses estuvimos trabajando, él me dio técnicas de emprendedor para mi emprendimiento. Y nada, después me anotició de este nuevo modalidad, se diría, de 8 encuentros. Y bueno, ahí empecé a conocer a los demás participantes, porque yo al principio conocía a Seba, a ciertas personas, y a mi coach, que estaba siempre con él, trabajando todas las semanas. Él hizo un trabajo muy, muy importante conmigo en cuanto a crecimiento personal, más que a crecimiento, o sea, porque van de la mano. Yo quería crecer con mi emprendimiento, pero estaba estancada con ciertas cosas personales. Entonces era desde ahí, desde el crecimiento, desde lo personal. Y yo al principio no lo entendía. Yo digo, Manuel,
¿esto de qué se trata? Y bueno, él me empezó a explicar lo de qué se trataba y yo dije, ay, bueno, entonces se trata de eso, de desbloquear cosas de mí para poder encontrar la razón por la cual yo quizás me estanco con algunas cosas en mi emprendimiento. Y bueno, después con los 8 encuentros conocí a las demás personas, estuve en la segunda camada de Ikibuntu, que se llamaba Hakuna Matata, nuestra camada. Y bueno, ahí conocí un montón de personas, aparte después conocí a las otras camadas que iban saliendo. Y nada, conocí un grupo de personas. Yo entré buscando la fórmula de la felicidad, un poco más, la fórmula de emprender con todo el éxito posible, y encontré un grupo de personas que decían, mirá, si quizás no te sale, vea, vamos a ir por acá, por allá, buscámosle el camino. Y nada, encontré personas que ayudaban más desde lo emocional. Quizás un día estaba mal yo, no me sentía bien, y es, dale, vos podés, lo que haces es lindo, quizás podemos hacer esto, buscamos una forma de poder acrecentar las cosas que haces. A ver, la palabra inclusión a mí un poco no me gusta, porque yo creo que somos parte de la sociedad, estoy acá. Estamos incluidos. Estoy en la sociedad. Entonces, no me gusta mucho la palabra inclusión, porque desde la palabra ya me estoy excluyendo. Entonces, nada, derribar tabúes y derribar esos mitos que la sociedad en sí impone. Y entonces, bueno, nada, visibilizar eso, de que las personas con discapacidad valemos, que tenemos derechos ya adquiridos ya están. Y que hay que hacerlos valer, y que desde esas leyes pararnos y decir, soy una persona con discapacidad, pero puedo hacer lo que me gusta hacer, siempre. Hoy yo me levanto a las 6:30 de la mañana, siempre suena el despertador, me levanto, voy al baño, me doy una ducha, me lavo los dientes, salgo de la habitación, paso por la habitación, el cuarto de mi hijo, los llamo, paso por el cuarto de mi otro hijo, los llamo, me voy a la cocina, hago un café, hacemos el desayuno, nos sentamos un rato en la mesa, charlamos rápidamente y después cada uno se va a sus labores. Ese proceso, que dura aproximadamente 45 minutos, hay 16 millones de personas que carecen de alguna de esas posibilidades, o que no tienen luz, o que no tienen agua, o que tienen que ir al baño a 4 cuadras de donde hoy están, o que el agua no la tienen dentro de la casa. Y he escuchado historias donde familias donde han dicho, el simple hecho de tener una llave te fascina, o sea, la primera vez que tenían una llave. Entonces, eso hace vivienda digna, da oportunidades a ese segmento de población donde hoy no hay oportunidades, porque la vivienda es un tema de muchos años en la Argentina, es un tema estructural de décadas, y lo que faltan son oportunidades. Mirá, Mario Francini, que fue el fundador de Vivienda Digna, hace 46 años, él hace poco lo escuché decir, si yo hubiese sabido que fundaba una organización como esta para ayudar a una sola persona, lo hubiese hecho igual. O sea, sí, yo creo que cada uno deja esa huella, ¿no? Cada organización de las que formamos parte en Potenciar y en Alianza con Vistas también, nuestro grupo, dejan huella, dejan formatos y maneras de hacer las cosas, y creo que dejan conciencia también, porque visibilizan problemáticas que están ocultas o que no se saben, o que en esa rutina diaria, como te contaba en la mañana, uno va por la vida en su rutina y no se detiene a mirar la necesidad del otro. Hoy está todo bastante naturalizado, ¿no? Salgo a caminar
por mi barrio y ver una persona tirada en la calle durmiendo es normal. Y es terrible que así sea, ¿no? Y nosotros somos personas con determinada sensibilidad social, ¿no? Y trabajamos en estos temas. No deberíamos poder dejar pasar por alto, nadie debería poder. Entonces ahí es donde entramos de vuelta en la situación de los derechos, que no hay derecho de que personas vivan así tan privadas de lo esencial y lo básico. Mi padre era un gran arquitecto y uno sueña lo que conoce. Yo quería hacer las torres más altas en estadios de fútbol y bueno, me puse a estudiar arquitectura y me recibí de arquitecto y en el 2001 la arquitectura me dejó y después a mi hermano se le ocurrió un proyecto editorial, My Special Book, y me dediqué 18 años a contar la vida de los demás, historias privadas. Y en un momento decidí que la vida que teníamos que contar era la nuestra y para nada, inspirar a otros y para que lograr mostrar esto que nos hacía felices, porque si yo lo hago y no lo cuento, y me siento un poco egoísta. Y acá descubrimos, bueno, yo hice una transformación con Santi y fui a Salta y la Virgen de Salta. Pero ¿Podés contar algo de eso? Bueno, es un poco largo, pero bueno, todo el mundo me hablaba de la Virgen de Salta y bueno, ya estaba medio hinchado de que me digan. Yo ya, después del colegio uno a veces deja de ir a misa y la vida te separa un poco de eso. Y cuando todo el mundo me hablaba de la Virgen de Salta, que era milagrosa, ¿por qué no lo llevas a Santi? Y bueno, yo decía que no me hinchen. Y un día la operamos a mi hija de amígdalas y adenoides y un otorrino que no la tenía que atender, pero si el otro se enfermó, la atendió y me hice amigo, me operó de sinusitis y un día me dice, ¿no lo llevaste a Santi a Salta? Y yo le dije, vos también con esto. Todo el mundo me está diciendo y te empezás a dudar. Y me dice, no, mi mujer es la prima de las que donaron el cerro y bueno, y le creí. Y me fui a Salta, que mi madre siempre me decía que me regalaba las millas, y me fui con Santi y llegué al cerro y no paré de llorar. No paré de llorar. Y el gran milagro que le hicieron a Santi ese día, que le cambiaron el padre. Y de ahí pienso que nosotros, más que trabajar con la gente con discapacidad, tenemos que cambiarle los padres a las personas con discapacidad. Sobre todo en neurodesarrollo, ¿no? Porque es muy amplia la discapacidad. Y bueno, y yo me tomé la vida de otra manera. Y bueno, eso me acercó misa, empecé a ir a los retiros de entretiempo y a rodearme de gente que me invitaban a formar parte de los equipos y uno no estar tan adentro de uno, sino que darse a los demás. Y siempre veía que unos iban a las villas, a los comedores, otros iban a apoyo escolar, otros pintaban iglesias, escuelas. Y yo decía, yo estoy con Santi, ¿viste? No lo voy a meter todo el fin de semana a hacer esas cosas y que son fantásticas. Yo los admiraba, pero yo decía, yo tengo ganas de ayudar, pero no me veo ahí. Y con todo esto encontré mi propósito. Yo puedo ayudar a los demás desde el lado que me tocó en la vida y el camino que elegí para el resto de mi vida, que era tratar de encontrar una conexión con Santi para divertirme con él el resto de la vida. Uno piensa, no, nosotros hacemos andar en bicicleta, y andar en bicicleta es un cambio de vida, porque el que se hace ciclista, más allá de ir a carreras o no, el que toma constancia en andar en bicicleta cambia su estilo de vida. Hace deporte, empezás a alimentarte mejor, empezás a decir, el lunes llegás al trabajo y ya estás pensando qué vas a hacer el fin de semana. Y antes, cuando me pasaba a mí, en la infancia de Santi, yo no quería que llegue el fin de semana, porque sabía que me clavaba en mi casa encerrado. Es doloroso pensarlo así, y duro, pero uno en el trabajo donde mejor la pasaba, digamos, hacía algo que me gustaba, pero y después me tenía que quedar encerrado con un chico que me volvía loco.
Y bueno, y ahora lo único que pienso es que llegue el fin de semana porque empezamos a rodar con Santi. Una aventura nueva. Y a la vez él tiene 22 años y está en su plenitud. Entonces yo tengo que estar a la altura de él para esto. Entonces yo tengo que ir, yo trato de ir 2 veces por semana a spinning y debería empezar a ir al gimnasio, que me aburre, pero bueno, para estar más fuerte, porque él está avanzando, creciendo, y yo vengo en retroceso. Entonces, bueno, tratando de... Pero bueno, yo siempre le dije, Santi, yo hoy pongo todo para que después lo pongas vos. Son 4 círculos que lo que nosotros hacemos primero es descubrir cuál es nuestra pasión. ¿Sí? Con preguntas, trabajo mucho desde el mindfulness. Esto es lo que quería contar antes para que lo entiendan. Hay muchas maneras de hacer el Ikigai. ¿Sí? Ustedes se meten en el teléfono, puede ser contestando preguntas, pensando, que te hagan preguntas y vos las contestás. Yo trabajo mucho desde el mindfulness. ¿Por qué? Porque si vos haces preguntas vas al neocórtex. Y el neocórtex está muy como empapado con lo que vemos, lo que nos dicen, como que no ahondás. En cambio, cuando vos... La respuesta automática, digamos. Exacto. En cambio, cuando vos cerrás los ojos y te voy llevando a hoy, a unos 3, 4 años atrás, cuando estabas en la facultad, cuando eras más chico, cuando tus papás te decían cosas, el cerebro se cree que está ahí y empiezan a aparecer cosas que vos en tu neocórtex, en tu memoria de corto plazo, en tu memoria de trabajo no está. Haciendo ese trabajo vas para ahí y de repente cuando volviste decís, se me vino la idea. Tengo una chica que le hice hacer el Ikigai hace poquito y me dijo, me vino la idea de escribir que tenía hace un montón y no la tenía fresca. Entonces todo lo que estaba haciendo lo bajó y me dijo, voy a escribir un libro sobre todo lo que yo sé. Ese es mi Ikigai. Salió, pero chocha. Entonces eso es como una brújula. Y después vas agregándole cosas y tal vez te podés correr y podés encontrar otro Ikigai que se una a tu otro Ikigai. Entonces no es algo, no es un compartimiento estanco, es un camino. Hay un irlandés que es el que hizo el dibujito de estos 4 círculos. Hay un círculo que es lo que amás hacer, otro es lo que haces bien, otro es de lo que puedes vivir o ganar plata o cobrar. Ganar plata o lo monetizás, y el cuarto es lo que el mundo necesita. Y lo que dice esta interpretación es que cuando uno está en la intersección de esos 4 círculos, es decir, cuando uno tiene una actividad principal, un trabajo que tiene que ver con lo que sé hacer, lo que amo hacer, lo que el mundo necesita y además me pagan, por eso es mi trabajo, uno está en su Ikigai. Para ponerlo así, yo disfruto todos los días. Disfruto todos los días, hago un día distinto. Pero no porque me obliguen o me lo digan, es porque uno lo decide. Uno decide ser feliz, uno decide agradecer, uno decide vivir el domingo como otro día más. Pero es una decisión y eso a veces es tan complejo porque todo el mundo echa la culpa afuera. Y cuando uno echa la culpa afuera y se queja, sepa gente que está generando dopamina. Y la dopamina es uno de los neurotransmisores de felicidad, pero es dopamina de la mala. Porque lo que estás haciendo es generar ese placer de, ay, me quejé, lo eché afuera, me quejé, es por el laburo, es porque nací así, es porque me falta. Entonces es mucho más fácil hacer eso, pero después al no hacerte cargo, después es mucho más difícil llegar a tu Ikigai. Cuando vos te haces cargo de que vos podés cambiar, de que vos podés hacer un cambio, cuesta, porque al cerebro le cuestan los cambios, ¿por qué? Porque gasta energía. Pero cuando vos sabés que es un tema de hábitos, que tenés que repetir más de 21 veces hasta que se armó hábito, es un laburito de 21 veces, de repetirlo, y punto. Y después lo cambiás. Entonces, decidir, cambiar y no echar la culpa al otro. Es gratitud, aceptar, que aceptar no es resignar, gente. Yo acepto lo que me está pasando para poder trabajarlo, no es que me resigno. Gratitud, aceptar y sonreír, porque cuando sonreís mueves 35 músculos de la cara que instantáneamente está generando endorfina y serotonina. Aunque estés mal y tengas que ir a un lugar que no te gusta, vos sonreí y te cambia el día. O sea, cuando haces tu propósito, inexorablemente eres feliz. Porque estás cumpliendo como ese por qué viniste, para qué viniste, y te hace sentir pleno. Entonces, sí, cuando estás haciendo tu propósito, eres feliz.
Y entonces ahora me meto en vos, porque vos decías que parte de tu propósito es inspirar y es enseñar. También hay algo tuyo, creo yo, en ser madre, por lo que habíamos hablado antes, y también en el tipo de producto que hace Andrea Can, ¿no? Porque no estás haciendo cualquier producto, estás haciendo un producto que tiene sentido. Sí, es un producto que tiene sentido, aprovechando esto de que el planeta donde vivimos, esta nave espacial, necesita que también le demos un poco de atención y amor. Entonces yo digo, acá se puede generar algo virtuoso, porque sabemos que hay mucho desecho, mucho descarte de la industria textil, y yo digo, wow, ¿cómo incorporo eso de modo que sea artístico? Porque el producto que yo hago es muy expresivo, yo trato que se diferencie, aparte es un lienzo que se va formando al momento. No, capaz yo lo tengo pensado de una forma, pero surge otra cosa que es magia, es arte, es expresión, y quiero mostrar también que la moda no es solo ese consumismo o que es frívola, sino que es expresión, una prenda de vestir que te identifica, te hace sentir como que tú eres el protagonista ese día. Es como yo me gusta hacer muchos tapados, y cuando yo me pongo esos tapados cargados de simbolismo, que me describen, que todo tiene un sentido, y me levanto a la mañana a llevar a los gemelos en el subte, yo voy en el subte, pero yo siento que soy indestructible porque me pongo esa capa, que cuando voy me pega la brisa, se mueve, y siento como que todo lo puedo. Te puedo ver, ya te veo. Sí, y voy con mis dos gemelos, con mis chamos, uno a cada lado, siempre vamos conversando porque siempre están haciendo preguntas, y con mi capa, entonces soy la Mujer Maravilla. A eso te quería llevar a los chicos, a los chamos que, como decís vos, que ya tienen 9 años, bueno, como me deben preguntar, ya tienen muchas dudas, muchas inquietudes. ¿Cómo, teniendo vos esta conciencia, por suerte tener una madre con esta conciencia, cómo transmitís y cómo tratás o les comunicas a ellos esta cuestión de que se den cuenta de las cosas, que estén presentes? ¿Cómo educás a tus chicos teniendo en cuenta esto? Yo trato de educarlos siempre llanamente, ¿viste? Sin tecnicismo, sin cosas complicadas, sin evitar los momentos sensibles o tabú, porque le digo las cosas como decimos en Venezuela, claro y raspado, como suene. A veces duele, es incómodo, pero creo que es la mejor enseñanza, y enseñarles desde el ejemplo. No, básicamente yo vengo de la calle, literal, de un colegio de curas donde mamé valores que hoy pongo en práctica con una cooperativa, ¿no? Lo primero que despertó en mí fue cuando hubo ofertas de cortar calle, tirar piedra, ser un antisocial. Me resistí a eso, yo digo que soy un rebelde pacífico. No hace falta agarrar un fierro para salir a enfrentar la adversidad. Me resistí a las propuestas pecaminosas del planeta político, de las dádivas, y empecé a mirar qué había en la canasta de ofertas que yo pudiera comprar. Sin plata, por supuesto, sino invirtiendo mi tiempo y mi dignidad. No vender mi dignidad por unos billetes, ¿no? Y eso me llevó a rechazar muchas cosas. Hasta me ofrecieron ser diputado. ¿Qué puedo hacer yo como diputado en una banca? Tranquilamente podría acercar proyectos que tengo en mente. Me resistí a eso, a la vida fácil, a recibir el dinero sin aportar nada, y empecé a buscar en esa canasta de las oportunidades, y en la calle encontré una revista que hablaba de cooperativas. Mirá, se ve que mi camino ya estaba bendecido por Dios y algo me esperaba, ¿no? Entonces no junté cartones y revistas, fierro, diarios, en la calle en vano. Encontré... Eso mientras cartoneabas. Exacto, con mi carro. La revista, la leíste y te sí, llamó la atención. Ya sabía leer,
leí y me pareció que la herramienta de la cooperativa es fantástica. Incluye a todo el mundo. Interpreté que todo el mundo tiene una necesidad. Y empecé a pensar, ¿quién me necesita? Yo necesito también. ¿Qué tal si logro una alianza con esta herramienta con quienes también necesitan que yo les proponga algo y que nos hagamos socios? Y llevemos adelante una tarea que nos permita a los dos encontrar una solución. Y por ahí caminé. Y organizé una cooperativa fuera del sistema de financiamiento, de colgado de pasar por INAE o pasar por Desarrollo Social y sacar plata y no producir nada. Hoy la hice responsable en cripto. Todos me puteaban en arameo, que no sé cómo se habla eso, ¿no? Pero los líderes sociales, que hoy los veo despedazados por los medios, no pueden aparecer por la vía pública, son puteados en todos los idiomas, me decían que yo era un tonto, que eso no podía ser. Y yo, cabeza dura, la ignorancia me ayudó un montón. Me ayudó a tratar de construir algo que otros pudieran ver como algo a echarle mano, ¿no? Y ahora me corre camino responsable en cripto. Hoy tengo el honor de decir que tenemos los balances al día. Me estoy comiendo cada demandas laborales. Hay gente que ve los materiales, consigue muchas cosas con lo privado. Me dedico al privado. Trato de negociar con privados y tratar de que la cooperativa se vista con herramientas. Si yo tengo en la cooperativa herramientas, puedo invitar a alguien a trabajar. Si no tengo herramientas, puedo tener plata y le voy a dar plata a alguien y voy a seguir pobre, ¿no? Entonces me aboqué a conseguir herramientas. Y las herramientas nos permitió producir algo que nosotros podamos retribuirnos autónomamente. Pero la cooperativa no tiene empleados, ¿no? Tiene asociados. Y tampoco tenemos sueldo, sino tenemos honorario por nuestra participación de colaboración en el proyecto. ¿Hace cuánto laburás con la basura, Coco? Yo la verdad que nací en la basura, la convertí en un tesoro y hoy no trabajo, hago gestiones. Yo gestiono productos que hacen daño al ecosistema, lo canalizo en una reindustrialización y logramos entre la industria del reciclado y el recupero adecuado entre vecinos, cooperativas, recuperadores, darle un canal rentable para tratar de dar un cachetazo de ética de que no podemos vivir colgados de planes sociales. Todos tenemos, los que tenemos necesidad de vivir dignamente, necesitamos un trabajo. Y los residuos, el grave daño ambiental que estamos sufriendo a nivel mundial, nos pone en el epicentro de la oportunidad. Hoy por hoy nos rasgamos las vestiduras porque el planeta sufre, llora, habla, pide auxilio. Y hay una hermosa tarea que hay que financiar, apoyar con herramientas, no con dinero, con herramientas. Si ustedes me dan dinero a mí, salgo de acá y me meto en un restaurante, como lo mejor, me la gasto toda y mañana me van a invitar de vuelta y voy a estar con el mismo gorrito, el mismo pelo, la misma barba, en la misma situación. Nosotros necesitamos despertar la dignidad de las personas que han perdido la oportunidad de vivir de un trabajo digno. Debemos convertirnos en un despertador. Al ring alguien se despierta para llevar adelante una actividad. Y eso es lo que necesitamos provocar en la población vulnerable. Despertar de que hay posibilidad de vivir de un trabajo digno. Y eso hoy está lamentablemente en un trabajo traumático en la basura. Mi mirada a la pobreza tiene que ver con una experiencia. No sé si es una mirada teórica, analítica, ¿no? Es como lo único que yo puedo hablar de la experiencia. Y desde muy chico yo me pregunté qué era ser pobre. Primero porque entendí desde muy chico que pasaba algo en mi familia. Yo vengo de una familia de pobreza, si querés. Somos 6. Mi papá fallece muy joven y eso hizo que estemos en situación de calle y entonces en mi casa no teníamos todas las necesidades
cubiertas, ¿no? Ni siquiera de edilicias, vivíamos en un rancho. Y entonces, desde ese lugar, uno puede pensar que la pobreza tiene que ver con la falta de edilicia, la comida, la falta de un montón de cosas. Y es una pobreza. Pero después me empecé a preguntar, pero pará, en realidad, pues es un tipo de pobreza, pero yo, a pesar de ser pobre, a los 9 años descubro una fundación que yo era artista y me apasionaba ser artista. Y me encantaba, soñaba con ser músico, y mi sueño de ser músico tenía que ver con ser algún día músico. Y me di cuenta que eso era una riqueza. No sé cuánta gente hoy sueña. Y soñar, ser un soñador, es una riqueza, ¿no? Y tener una pasión, yo descubrí mi pasión a los 9 años, me hizo sentir una persona rica. Y entonces me empecé a preguntar, pero pará, no es que soy pobre, y dije, no, pero pará. Y ahí me di cuenta que existen múltiples pobrezas y múltiples riquezas. La pobreza, la definición, lo empecé a investigar, y si vos buscás la investigación y buscás en cualquier lugar, hoy en ChatGPT, la pobreza es la falta de algo. Eso es pobre, ¿no? Es la falta o la necesidad de algo. Y a mí me faltaba en esa época lo económico, pero por ejemplo me sobraba el amor, me sobraba lo comunitario. Mi barrio era un barrio obviamente popular, yo me crié en una villa y existía un montón de riquezas, donde muchos ven pobreza, yo veía riqueza, ¿no? Lo actitudinal, la gente de salir adelante a pesar de toda su situación. Y ahí me di cuenta que la pobreza puede ser un desafío, no es una condición. Me di cuenta que la pobreza es económica, un 10%, y hay un montón de otras pobrezas. De hecho, sé y conozco gente que es tan pobre que lo único que tiene es dinero. Y me di cuenta que ese tipo de pobreza no es la que te define, digamos, ¿no? Y ahí como que empecé en todo ese trabajo de, bueno, ¿qué se hace para poder trabajar las otras riquezas, ¿no? Porque claramente en mi casa nunca iba a tener riqueza económica, pero había una riqueza de que mi vieja siempre me acompañó en lo pasional, mis hermanos. Había una riqueza que me hizo sentir que sí, que la verdad muchas veces no tenía para cenar, pero que no me condicionaba eso, que había otra cosa que sí, ¿no? Bueno, eso es una de las grandes pobrezas que tiene el ser humano, de definirse. Entonces la mayoría hagan una prueba, le preguntan a alguien quién sos y dicen, bueno, yo soy abogado, yo soy psicólogo, soy gerente y todo eso, que está bien, pero el día en que te echen, o el día dejaste de ser, digamos, ¿no? Una de las mayores pobrezas que hace que el ser humano realmente se sienta pobre es no saber quién es. Y que se define en base a lo que tiene, ¿no? Y en base a lo que hace. Entonces, como decís vos, yo tenía una pobreza económica, pero yo por momentos me sentía pobre solamente cuando yo cenaba literalmente agua y mi vieja me hacía... Y era el hombre más feliz de mi vida. No te digo, con esto no estoy... Hay un error muy grave que a veces me tildan de romantizar la pobreza. No, con esto no estoy diciendo que... Obviamente que cuando hay necesidades está buenísimo poder cubrirlas y demás. Lo que estoy diciendo es, eso es un tipo de pobreza que a mí no me define. Que a mí me define otro tipo de cosas, digamos, ¿no? A mí me define todas mis riquezas, me define también mis pobrezas. Yo soy una persona muy prejuiciosa, que es una pobreza muy grande que existe en Argentina. Soy una persona que está aprendiendo, tengo muchas otras pobrezas, obviamente en su momento la económica, pero tenía otras pobrezas más graves que lo económico, digamos, ¿no? Entonces, a mí eso fue como una de las cosas que más intento hoy transformar en el mundo, digamos, ¿no? A mí lo que me gusta de tu historia y que admiro es esta capacidad que has tenido, y déjame ponerlo en el terreno de la capacidad y no de la suerte, de, habiendo arrancado en esa situación, pudiste resolverla, una situación de escasez que convertiste en abundancia, ¿no? Y me parece que está bueno que cuentes tu proceso mental, emocional de esa transición, porque a todos los que tenemos otro tipo de pobreza nos puede por ahí ayudar a pensar cómo pasamos de la escasez a la abundancia en el aspecto en el que estemos escasos. No, es buenísima la pregunta. Mira, yo estoy convencido que no fui yo. Muy convencido, ¿viste? Muchos me dicen, no, bueno, fuiste, no. Yo soy lo que soy porque hubo mucha gente que me rodeó en mi vida. Mucha. Y de verdad que fue
para mí aprender de mucha gente. Yo no creo que sea ni más ni menos que nadie. Sí aproveché todas las personas que me dieron una oportunidad, que me hicieron ser lo que soy. Sería egoísta pensar que yo soy algo... No, yo tuve una madre maravillosa que siempre me apoyó, mis hermanos, mirá. Hace un tiempo mi hermano sube una foto, que no podría mostrar, donde mi viejita, que es una mujer muy trabajadora, yo no la veía, mi mamá trabajaba todo el día, hizo un regalo de Navidad. Yo empecé a estudiar piano a los 9 años, porque mi sueño era ser el tecladista de Gladys. Y en el barrio había una mujer que enseñaba piano gratis, una concertista de piano, que se llama Liliana Alper. Lili fue una madrina, ¿viste? Una hada madrina para mí. Y Lili, mi maestra de piano, yo no tenía, entonces habíamos dibujado en un cartón un piano para poder aprender. Y mi vieja, con extremadamente esfuerzo, me regala un tecladito así, te juro, tengo la foto, un tecladito así, que yo cuando, en la Navidad, que era el regalo para todos, los 6 hermanos. Entonces, mi hermano sube esa foto y dice, estamos todos los hermanos, y dice, el único que estaba feliz era el gordo. Yo tenía una sonrisa y mi hermano una cara de ojete, me estaban todos mis hermanos con una bronca. Y bueno, Papá Noel había traído ese regalo para todos, ¿viste? Y esa foto me hizo pensar y decir, che, mira, yo llegué porque acá mis hermanos sacrificaron regalos, mi vieja sacrificó, tuve una maestra, que Emiliana Alper, que fue esa persona que confiaba en mí, más que yo. A ver, hace poco me preguntaron en una entrevista de liderazgo y yo creo que gran parte lo resume la mezcla y el equilibrio, ¿no? El equilibrio entre las cosas duras y las cosas blandas principalmente. Yo creo que lo duro es lo que todo el mundo siempre tuvo a la mano, ¿no? En el conocimiento, ¿no? Quizás lo más cavernícola, el sentido más duro justamente del liderazgo, pero yo siempre me voy al lado más blando, ¿no? Quizás o por mi personalidad o por mi vocación, y también porque creo que el mundo fue yendo hacia una sociedad mucho más empática, mucho más de delegar, mucho más de liderar con el ejemplo, mucho más de buscar gente sensible, gente comprometida, ¿no? Que son valores al final que terminan siendo mucho más blandos de lo que lo duro exigía años atrás. A mí, bueno, me tocó liderar varios procesos en otras compañías, también de aviación, no solo en Argentina, sino también en Chile y en Perú, con mucha gente a cargo. Y yo muchas veces me preguntaba, pucha, pero mi vocación es la ayuda. Y de repente, en algún momento entendí que también liderando equipos grandes, uno podía satisfacer ese llamado interno de la vocación mediante el buen liderazgo de esa gente, ¿no? Y en cierta forma no es que me quedé del todo satisfecho, porque siempre igual busqué en puentes o en la parte más de ayuda ese complemento para la vocación, pero yo siento que mientras uno se compromete siendo un buen líder, puede también lograr cambios en la sociedad. Totalmente de acuerdo. Me interesa tu mirada sobre esta idea que se la escuché por primera vez a Marcos Peña, que él dice que quienes son líderes en realidad son personas en situación de liderazgo, donde pone medio en tela de juicio esto de que el líder se nace, sino que uno está en una situación de liderazgo en un momento y puede no estarlo en otro momento, o la otra cara de eso es decir que siempre estamos en situación de liderazgo porque de mínima siempre tenemos que liderar nuestras vidas. Bueno, ¿qué te resuena de esto? Bueno, yo creo que sí, son situaciones, evidentemente. Uno puede pensar que se nace, yo creo que el hacer tiene más valor que el nacer. Y yo creo que en la suma de momentos en la vida uno va reconociendo las cosas que suman a la mochila de herramientas del liderazgo y las aplica en distintas situaciones. Quizás arrancaste preguntándome, bueno, por mi rol más corporativo, que evidentemente sí lo tengo. Por ahí me faltó la parte más de liderazgo en puentes, en donde no me siento realmente un líder. Por ahí hoy tengo el título de ser el presidente o estar en la comisión directiva, pero ahí sí somos
como todos muy llanos, ¿no? Hay una dirección ejecutiva que maneja Puentes, y yo me siento como uno más de la comisión y con un estrato sumamente chato y sin jerarquías per se. Y creo que eso es uno de los liderazgos lindos, ¿no? Los liderazgos colaborativos en donde todo el mundo está detrás de un mismo propósito y uno aporta la parte que mejor cree que le sale, ¿no? Y creo que hasta nos fuimos dando los roles medio sin querer queriendo, esto de que, bueno, che, a mí me sale, no sé, lo hablábamos anteriormente, me sale, no sé, la parte más, si querés, social o el network con gente que conozco, entonces para mí me es fácil o de bajo esfuerzo y de alto impacto contactar gente que conozco que está en situaciones de otros liderazgos de otras compañías y hablarle de Puentes, hacer un elevator pitch y de repente volverse con conseguir, no sé, X becarios más para Puentes con muy bajo esfuerzo, ¿no? Entonces, yo creo que el liderazgo sí es eso, es la suma de cosas, es el crecimiento que uno tiene naturalmente en posiciones en donde está siempre expuesto a situaciones en donde lo están mirando a ver qué es lo que hace uno. Entonces en aquel momento vi ese llamado a ayudar. Quizás no tenía claro bien en dónde o en por qué, porque antes de haber conocido a esta chica de Puentes, también fui a otras ONGs o a otros lugares en donde quizás no me sentí ni bien acogido ni con la sintonía que yo necesitaba en aquel momento. Por ejemplo, ahí yo ya te hablaba de mí, ¿no? Porque yo estaba pensando en mi propósito. Una vez que entré en Puentes y empecé a ayudar y a ver los primeros impactos reales en situaciones en donde, mirá, esto de acá pasó acá y ya está la biblioteca que donó la embajada de Canadá en este lugar humilde y los chicos ya pueden ver, ¿no? Y me sentía muy contento por mí, por haber podido encontrar mi vocación y estar haciendo lo que yo quería. El siguiente clic fue decir, en la evolución de la ayuda fue, ya no me siento contento por mí, me siento contento por el otro. Eso creo que fue un descubrimiento gigante en mí, que más allá de que pude haber estado apoyando en la educación como es Puentes o en otra rama, en cualquier sea, yo creo que en eso no tengo ningún límite. Hoy estoy contento / cómodo en lo que hago porque descubrí que la educación sí es un salto importante para sacar chicos, por más pocos que sean, cambiar realidades de las personas es muy motivador y movilizante. Pero bueno, en la evolución que me preguntás de estos 20 años, mi primer clic fue ese. Primero, cómo hago para ser feliz yo, para encontrar mi vocación. Después, cómo de repente dije, yo ya encontré lo que quería, yo ya soy feliz. Ahora, ¿cómo hago para regocijarme de la felicidad del otro? Y eso fue un descubrimiento gigante, abismal. Yo no me considero más que un hombre normal. O sea, está bien, tuve quizá la posibilidad de una familia de clase media, media alta, acomodada, que tuve buenos estudios y que me vinculé bien y que pude hacer mi camino, me gané una beca, me fui a estudiar afuera, una maestría, pero yo me considero un hombre normal y creo que a la audiencia me parece que el mensaje es ese, es que todos somos dentro de todo normales, ¿no? No hay nadie, ni dioses, no hay nadie indispensable. Creo que todos podemos contribuir con lo que queremos. A veces tenés un llamado, a veces no, a veces viene por la religión, a veces no, a veces viene por grupos de afinidad, porque hay mucha gente que por ahí ayuda, no sé, a animales en situación de calle y también está ayudando, ¿no? Está atendiendo esa parte. Está atendiendo esa parte de la ayuda. Entonces, creo que mi mensaje es, todos los normales, que nos consideramos normales y que podemos hacer un aporte por más mínimo que sea de lo que nos nazca, bienvenido sea. Nos vemos la próxima.